Ok. Buenas noches con todos y con todas. Continuamos con el taller en antropología filosófica, actividad organizada por la Sociedad de Filosofía de El Salvador y la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Perú. Esta oportunidad, el tema es Heidegger y Camus, el sentido de la vida. Contamos con los ponentes Estefan Vinolo de Francia y Ángel Chocoloxi Yáñez de México. Empezaremos con la ponencia de Stefan Vinolo, quien es máster y PhD en filosofía por la Universidad de Bourdieu de Francia. También es PhD en teología por la Universidad de Estrasburgo, también de Francia. Y también es máster en psicoanálisis por la Universidad de Montpellier, también en Francia. Sus investigaciones se concentran en la filosofía francesa contemporánea, también en la filosofía precrítica del siglo XVII y las ontologías contemporáneas. Además, forma parte de la Red Iberoamericana de Fenomenología Acotencial, siglas Red IAFA, y también forma parte del Grupo de Estudios Iberoamericanos en Rousseau. Es autor de 14 libros, entre los cuales tenemos El psicoanálisis existencial, de 1927 a 1943, Sartre versus Freud, o Jean-Luc Marion, Apology de l'Inexistence. Y también es autor de múltiples artículos científicos. Es profesor principal de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y director del grupo de investigación Lenguaje, Racionalidades y Mundos. Recordamos a todos los asistentes que las preguntas se harán al finalizar ambas ponencias. Puede comenzar. Muchísimas gracias, Renzo. Muchísimas gracias, Marvin. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho para participar a este seminario sobre antropología filosófica. Y en mi caso, aunque en realidad soy un especialista de Sartre, pues necesariamente todo especialista de Sartre también debe saber algo de Albert Camus, por lo que esta noche voy a hablarles del problema de la condición del ser humano en el pensamiento de Albert Camus. Verán que no es obvio que se pueda hablar de Albert Camus en un seminario de antropología filosófica, por una razón muy simple. No es obvio que exista una antropología filosófica en la obra de Albert Camus. ¿Se acuerdan que todos hemos asistido a la sesión en la cual se intentaba definir esa antropología filosófica? Pues no es obvio que encontremos esos diferentes rasgos complicados, difíciles, debatibles, cuestionados, de lo que se llama antropología filosófica en la obra de Camus. Sin embargo, si es que se puede intentar establecer ciertas reflexiones que tienen que ver con la antropología filosófica a partir de la obra de Camus, que es lo que voy a intentar hacer esta noche, es porque la filosofía de Camus, dado que pertenece a la gran corriente existencialista, pues necesariamente se hace la pregunta por la condición humana. Entonces verán que es a partir de esta condición humana, de esta condición originaria, a partir de la cual el ser humano se ve arrojado al mundo, que vamos a intentar esta noche decir algunas palabras sobre lo que sería una antropología filosófica en Albert Camus. Me parece que todo lo que piensa Albert Camus del ser humano se puede pensar a partir de un pequeño dato biográfico de él. ¿Se acuerdan que Camus fallece en un accidente de auto el 4 de enero de 1960, lastimosamente, efectivamente, y cuando se recoge el auto, pues se encuentra la mochila que llevaba Camus en este caso en su último viaje, y dentro de esta mochila
se encuentran dos libros. Primero se encuentra el manuscrito de lo que iba a ser su última obra, que se llama hoy en día El primer hombre. Y ven que hablar de algo como el primer hombre, pues ya remite de cierta manera inmediatamente a una concepción antropológica originaria. El primer hombre, la condición originaria del ser humano. Pero además, en su mochila se encuentra un segundo texto, y ese segundo texto es la Gaia Ciencia de Nietzsche, dado que a lo largo de toda su vida, Camus siempre estuvo influenciado, como buen existencialista, podríamos decir, por la filosofía de Nietzsche. Y verán entonces que casi toda la antropología filosófica suya se encuentra en el trayecto o en el camino entre esos dos libros. Un comienzo sumamente nietzscheano, y de hecho no es solo un comienzo, es una especie de antología, para utilizar la palabra derridiana, esa especie de fantasma nietzscheano que nunca abandonará a Camus, y por otro lado, pues su obra que culmina en su último manuscrito, que es en este caso El último hombre. Entonces debemos comenzar hablando de la condición humana tal como se plantea en su obra. Y como todos ustedes bien saben, pues la condición humana tal como él la plantea ha sido pensada en un pequeño libro, que es un libro sumamente corto, pero bien saben que en filosofía los libros más cortos suelen ser a veces los libros más difíciles. Pues este pequeño libro que se llama El mito de Sísifo es dentro de esta interpretación existencialista, y existencialista en el sentido de Camus, veremos exactamente cuál es. Es a partir de la interpretación existencialista de este pequeño mito que Camus va a encontrar, o es en este mito que Camus va a encontrar lo que él piensa es la condición fundamental del ser humano, que tiene que ver con cierto concepto de absurdo. ¿Se acuerdan que Sísifo es este personaje de la mitología griega que ha sido condenado a llevar una piedra sobre una montaña, y cada vez que llega a la cumbre de la montaña, pues la piedra constantemente vuelve a caer? Obviamente, este mito dio lugar a una multitud de interpretaciones. Por ejemplo, existe una muy vieja interpretación naturalista de este mito que viene en realidad del mismo Egipto, es decir, antes de Grecia, en el cual se contaba que este mito reflejaba la manera según la cual cada día el sol se levanta finalmente para caerse. Pues obviamente Camus va a salir de esta interpretación naturalista y plantear una interpretación propiamente existencialista. En esta interpretación existencialista se trata para Camus de decir que en última instancia toda la vida humana se plantea como absurda, pero se plantea como absurda únicamente para el ser humano, lo que ya nos dice que existe a priori una diferencia fundamental entre los seres humanos y los animales no humanos, y esta diferencia fundamental es la capacidad de cuestionarse acerca de la existencia. Ven ahí una vez más a qué punto todo el existencialismo francés, sea el de Sartre o sea el de Camus, fue influenciado por ciertas lecturas de Heidegger, en las cuales surge justamente esta idea según la cual tal vez lo propio del ser humano sea su capacidad de hacerse la pregunta por el ser. Pues verán que a partir de este carácter absurdo del mundo tal como lo piensa Camus, pues Camus va a definir lo que es para él el problema fundamental de la filosofía. Cito su texto: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Y añade además, sigo citando, juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Por lo tanto, ven que
todo el problema que vamos a encontrar en Camus es esta idea según la cual la filosofía no tiene que ver en última instancia con problemas teóricos. ¿Y por qué razón la filosofía no tiene que ver en última instancia con problemas teóricos? Pues porque la misma existencia humana o el mismo estar ahí en el mundo humano no tiene que ver con dificultades teóricas, sino tiene que ver mucho antes y de manera mucho más importante con dificultades prácticas. Y todo el carácter original que vamos a encontrar en Camus, pues es justamente el hecho que a partir de esta situación, que podría parecer una situación sumamente oscura, sumamente difícil, tal vez una situación de la cual no exista absolutamente ninguna salida, pues no vamos a dirigirnos hacia filosofías tales como las de Émile Cioran, por ejemplo, en las cuales simplemente se nos diría, pues hay que asumir que no hay salida a esto. Tampoco vamos a estar exactamente en filosofías tales como la de Sartre, en las cuales se nos diría que la única manera para superar este carácter absurdo del mundo es intentar hacer cosas absolutamente increíbles en sus vidas, sino que vamos a encontrar, y ese es un rasgo sumamente camusiano, vamos a encontrar una idea mucho más modesta de la filosofía, por así decirlo, una ética mucho más modesta, que consiste en decir que para poder superar este carácter absurdo de la existencia, el camino siempre se va a pensar a través de dos conceptos diferentes. Por un lado, la fidelidad, veremos a qué, y por otro lado, la medida. Entonces quisiera presentarles el punto o la filosofía de Camus a través de tres conceptos diferentes que me parecen los más importantes para entender su antropología filosófica. Por un lado, lo absurdo, por otro lado, la rebelión y finalmente lo que vamos a llamar la medida. El primer rasgo, entonces, de la antropología camusiana es que el hombre se descubre a sí mismo en la experiencia de lo absurdo. Y ven que el hecho que el hombre se descubra en la experiencia de lo absurdo ya nos señala dos puntos importantes. Primero, la primera experiencia que el ser humano tiene con el mundo es una experiencia de confrontación, es una experiencia de adversidad. Es decir, es una experiencia de la cual vamos a intentar salir. Ven que en este sentido estamos propiamente, una vez más, dentro de filosofías existencialistas. Y el segundo punto, además, que nos permite pensar esta confrontación originaria, es que lo absurdo no se da tanto como lo absurdo del mundo, sino que lo absurdo siempre se da como lo absurdo de una relación. Ven que la dificultad no se plantea como una dificultad del mundo, tampoco se plantea como una dificultad del ser humano, sino se plantea como una dificultad de desajuste o de inadaptación entre lo que el ser humano espera, por un lado, y lo que el mundo le puede dar, por otro lado. Y este sentimiento de desajuste, pues viene en realidad de la experiencia humana de dos trascendencias diferentes. Todo el problema surge de esas dos trascendencias diferentes. Por un lado, existe la dificultad de la trascendencia del mundo como tal. Nunca podemos llegar a garantizar que el mundo permanecerá tal como es. De hecho, esa trascendencia es tan importante que ni siquiera podremos llegar a garantizar que el mundo será. Por lo que ven que existe una especie de contingencia originaria del mundo que establece este primer desajuste entre la necesidad de estabilidad que yo necesito como ser humano para poder vivir y por otro lado, la contingencia
no solo en su ser, sino además en su forma de ser o su modalidad de ser que me presenta el mundo. Existe además una segunda trascendencia frente a la cual me enfrento inmediatamente, que ya no es la trascendencia del mundo, sino la trascendencia del otro. Esta experiencia de la trascendencia del otro se da a través del hecho que el otro me es inmediatamente incomprensible. El otro siempre se manifiesta a mí como un continente del cual nunca podré haber recorrido la totalidad del territorio, por lo que siempre permanecerá en el otro algo que me será absolutamente incomprensible. Por lo tanto, Camus va a poder hablar de la condición humana como una especie de herida existencial. Herida existencial, una vez más insisto, no una herida originaria directamente dada en el ser humano, sino una herida dada por la inadecuación de lo que el ser humano espera y de lo que el mundo, o de lo que también en este caso el otro, le da. Y esta herida existencial originaria, pues Camus señala que se puede, entre comillas, remendar de dos maneras diferentes, tal como si existiesen dos éticas originarias o dos caminos originarios que podríamos tomar. Por un lado, la manera más simple de remendar esas heridas, pues es de simplemente no hacerse la pregunta por la existencia humana. Y de hecho verán que en muchos textos, en muchas ocasiones, Camus señala un poco un poco tal como si fuese heredero del existencialismo de Pascal, pues Camus va a señalar que muchas de las actividades humanas, por ejemplo, las actividades sociales, las actividades laborales, ciertas actividades artísticas, pues en última instancia sirven como medicina para no tener que pensar en esa herida existencial fundamental. Tal como les comentaba en introducción, necesitamos de un mundo estable para poder vivir bien, pues la mejor manera o la manera más simple que exista este mundo estable es simplemente crearnos un mundo cotidiano hecho de costumbres, de valores clásicos, un mundo hecho de una inmensa repetición cotidiana que nos va a dar la sensación que en última instancia este mundo existe de manera necesaria. Pero obviamente Camus señala, no lo cita en sus textos, pero bien podemos imaginar que es en eso que tal vez esté pensando, pues Camus también señala que toda medicina es también un veneno. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en griego la palabra fármacon significa tanto veneno como medicina? Pues es exactamente lo que sucede en este caso. El intentar no pensar en la existencia humana, si bien en un primer momento puede aparecer como una medicina o una cura, en un segundo momento siempre nos va a lanzar dentro de dificultades aún más difíciles, porque tal como señala Camus, en algún momento nos vamos a dar cuenta de lo absurdo de la existencia. Y nos vamos a dar cuenta de lo absurdo de la existencia, o bien a lo largo de nuestras vidas, si es que decidimos pensar este problema, o bien, al contrario, nos vamos a dar cuenta de lo absurdo de la existencia como mínimo, tal vez en los últimos momentos de nuestras vidas, en las cuales, tal como Sísifo, todo ser humano se va a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué hice eso? Viví 80 años, ok, pero ¿para qué? Por lo tanto, Camus va a plantear otro camino para poder salir de esta pregunta existencial, y es un camino del cual debatió mucho con Sartre
y con Simone de Beauvoir en muchas ocasiones, en muchos textos, y la solución que plantea Camus se puede resumir dentro de una sola frase, que de hecho es una frase de él, que consiste en decir, cito, hay que imaginar a Sísifo feliz. Ven que es una frase que parece inmediatamente misteriosa porque difícilmente podemos imaginar a un Sísifo, que es el símbolo de lo absurdo, como alguien feliz. Y sin embargo, entendemos lo que Camus quiere significar en este caso cuando nos va a decir, para ser feliz, la única manera de ser feliz es no mentirse sobre nuestra condición. Entonces, ven, hay dos caminos diferentes para salir de esta condición humana originaria. Por un lado, mentirse, inventarse rutinas, inventarse repeticiones, inventarse sistemas sociales, culturas, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un camino mucho más radical, mucho más difícil, el camino existencialista, pues que consiste en decir que no hay que mentirse. Es decir, que la única manera de enfrentar lo absurdo es asumir a lo absurdo como tal. Y verán que ese asumir a lo absurdo como tal es algo que se manifiesta en diversas obras que plantea Camus. Por ejemplo, ¿se acuerdan esa primera frase del extranjero? Cito, hoy mamá ha muerto. Ven que por un lado es una frase absolutamente terrible, porque es una pura descripción de un hecho que no está habitada casi por ningún afecto, casi por ningún duelo, casi por ninguna sensación, tal como si fuese una pura descripción fenomenológica de un fenómeno. Pero entendemos que eso es justamente el dejar de mentirse, el no mentirse. Es decir, no sobreactuar, no someterse inmediatamente, en este caso, no someterse inmediatamente a las figuras o a los lenguajes convencionales del duelo. Todos bien entendemos que Meursault, en este caso, es una figura límite. De hecho, es una figura con la cual me imagino que cada uno de nosotros tiene una relación relativamente difícil. Es muy complicado saber si lo apreciamos realmente o no, pero entendemos de dónde viene esta relación difícil que tenemos nosotros con él. Es para Camus la relación difícil que tiene todo ser humano con la existencia y que consiste en decir, en este caso, voy a rechazar la mentira que me llevaría a hacerme aceptar por el mundo social para asumir plenamente el carácter totalmente absurdo del mundo. Entonces ven que lo que más determina en este caso al ser humano en Camus, o al ser humano que intentó salir de este absurdo originario, sería un hombre en tanto que conciencia de la finitud y a la vez en tanto que lucidez sobre esta finitud. Sobre el camino de esta lucidez es donde vamos a encontrar el segundo concepto del cual quiero hablarles esta noche, que es el concepto de rebelión, que es el segundo gran concepto que encontramos en Camus. Verán que este concepto de rebelión es el que realmente fundamenta la ética de Camus, dado que es la actitud que vamos a encontrar frente a lo absurdo. Es la actitud que deberíamos todos adoptar frente a lo absurdo. Pero obviamente, ¿qué significa esta rebelión? ¿Cómo se plantea el problema de la rebelión? Pues verán que ese concepto de rebelión en Camus es tan importante que es a partir de este concepto que Camus fundamenta lo que podríamos llamar el cogito camusiano. ¿Por qué razón les hablo aquí de cogito camusiano? Pues porque Camus redacta una frase muy, muy famosa, que es la siguiente, cito, me rebelo, luego
somos. O sea, por eso hablo de cogito, porque bien ven que es una frase construida directamente sobre la filosofía de Descartes y más aún sobre el centro mismo de la filosofía de Descartes. La idea de Camus es la siguiente. De este revelo, luego somos, podemos sacar dos cosas. Por un lado, siempre va a existir en Camus cierta idea que la filosofía o la condición del ser humano no se plantea de la misma manera que en cierta lectura del estoicismo. Eso nos lleva inmediatamente a pensar que el hecho que el mundo sea absurdo no nos lleva a pensar que inmediatamente debamos adaptarnos a él, debamos aceptarlo como tal, sino que nuestra primera actitud es una actitud de rebeldía. Y para Camus debe ser una actitud de rebeldía. ¿Por qué razón debe ser una actitud de rebeldía? Pues simplemente porque para él la rebeldía siempre implica necesariamente, como en la sombra, la afirmación de algún tipo de valor. Ven que ahí, una vez más, podríamos retomar esos viejos análisis de Sartre, según los cuales escoger o incluso no escoger siempre es un acto positivo porque siempre nos lleva a afirmar algo. Por así decirlo, toda decisión mía negativa conlleva necesariamente una multitud de decisiones positivas. Les doy un ejemplo muy simple, es algo que todo el mundo conoce. Bien ven que el hecho que yo no escoja esta noche ir al teatro, pues conlleva en la sombra que haya escogido estar aquí con ustedes. Por lo tanto, toda negatividad, toda rebeldía conlleva necesariamente también una afirmación positiva. Y ahí la importancia de la rebeldía en Camus, dado que consiste en decir que frente a lo absurdo no se trata únicamente de aceptarlo como si nada. Vamos a tener que reaccionar frente a él. Y vamos a tener que reaccionar frente a él por dos razones diferentes. Primero, debemos reaccionar frente a él porque lo absurdo produce en el mundo cosas o acciones absolutamente inaceptables. Entonces ven que estamos relativamente lejos de, como mínimo, la interpretación fatalista de los estoicos. No se trata de aceptar absolutamente todo. Se trata, al contrario, de decir que existe algún tipo de límite. Simplemente este límite no está dado por un Dios, no está dado por una esencia metafísica, no está dado siquiera por procesos históricos, sino que este límite, tal como lo piensa Camus, es el límite de la dignidad humana. Entonces, primera razón por la cual debemos rebelarnos, porque lo absurdo produce cosas absolutamente indignantes. Hay una segunda razón por la cual debemos rebelarnos, y ahí aparece la razón del plural en el me rebelo, luego somos, pues este plural del somos viene del hecho que la rebeldía frente a las cosas indignantes que produce lo absurdo, pues siempre nos va a llevar a la experiencia compartida. Es decir, que si bien me enfrento a lo absurdo, no estoy solo. El ser humano nunca es un individuo totalmente aislado y cada vez que yo afirmo cierto tipo de valores por mis acciones, cada vez que afirmo ciertos valores a través de mi rebeldía, pues debo ser consciente que esos valores afectan a otras personas, que esos valores que yo afirmo, de cierta manera, no solo me comprometen a mí, sino que los estoy afirmando como valores para la totalidad de la humanidad. Y ahí sentimos sobre ese concepto de rebeldía probablemente
la misma historia de Camus, la misma biografía de Camus. Como bien saben, Camus es un filósofo algerino que nació en Algeria cuando Algeria era un departamento francés, pero Camus conoció la guerra de liberación o la guerra de descolonización de Algeria, que dio lugar a debates terribles con Sartre y además a una ruptura extremadamente violenta de parte de Sartre. Y justamente les hablo de eso porque todo el debate que tenían Sartre y Camus tiene que ver exactamente con qué hacemos frente a las cosas que nos parecen indignantes. Pues verán que en muchas ocasiones, como mínimo el último Sartre, siempre afirmaba que nada debe detener los procesos históricos, nada debe poder oponerse a las leyes de la liberación de los pueblos. Pues Camus, por su lado, siempre resistió a esta idea, afirmando que la rebeldía tiene algún tipo de límite. Y el límite al cual se enfrenta la rebeldía, pues es simplemente el límite de la dignidad humana. En este sentido que no se trata para Camus, en este caso, de intentar justificar el mal, tal como lo hizo en algunas ocasiones Sartre o tal como lo hacía incluso las grandes teodiceas del siglo XVII, sino que se trata, incluso dentro del campo de lo absurdo, de seguir combatiendo el mal. Y ahí bien sentimos, pues, obviamente, la dificultad de cierto apoyo de Camus, o como mínimo de ciertas ideas políticas de Camus, que siempre condenaron a las acciones terroristas, incluso si esas acciones provenían de grupos que estaban liberando a su país dentro de procesos de descolonización. Entonces ven que la respuesta o la primera respuesta, digamos, que Camus va a lanzar a la dificultad de lo absurdo es el problema de la rebeldía. Incluso si el mundo es absurdo, eso no significa que debamos aceptarlo tal como es. Tenemos un papel que es como mínimo rebelarnos frente al mal. Rebelarnos frente al mal venga de donde venga. Y hay finalmente un tercer concepto del cual quiero hablarles sobre Camus, que es el concepto de la medida. Dado que si lo absurdo revela la condición del hombre y la rebelión permite de cierta manera manifestar su dignidad, pues el concepto de medida indica para Camus la manera justa de habitar, de, por un lado, habitar esta condición y por otro lado, de defender esa dignidad humana sin caer en la desmesura en la cual había caído para él, en este caso, Sartre. Y verán que ese concepto de medida se debe entender de dos maneras diferentes. Por un lado, la medida pertenece al campo antropológico, o como mínimo tiene un sentido propiamente antropológico. Consiste en decir que el hombre no es un dios y que el hombre ni siquiera debería querer ser un dios. ¿Se acuerdan de esta frase en Sartre? El deseo de todo hombre es el deseo de ser Dios. Pues para Camus, al contrario, el deseo de todo hombre debería ser un deseo mucho más modesto, es decir, el deseo de no dejar que lo absurdo se deje llevar por el mal, de no dejar que el mal supere lo absurdo en el mundo. Y en este sentido verán que constantemente la filosofía de Camus va a insistir sobre el carácter encarnado del ser humano. Encarnado en el sentido que nos liberamos de las grandes filosofías francesas clásicas que siempre pensando a partir de cierta lectura de Descartes, piensan un ego desencarnado, un ego substancial, etcétera, etcétera.
y vamos a encontrar páginas magníficas en Camus sobre la filosofía del cuerpo, el hombre encarnado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en muchas de las novelas de Camus, pues la descripción de olores, la descripción de sabores, la descripción de ciertas texturas, que consiste en decir, no se puede pensar al ser humano como un ego pensante, sino que se debe pensar al ser humano de manera muy seria como un cuerpo que piensa y de manera aún más fenomenológica, no solo como un cuerpo que piensa, sino además como una carne que piensa. Y el concepto de medida tiene una segunda lectura posible, que sería en este caso su lectura ética, que encontramos en el discurso que dio Camus en 1957 cuando se le otorgó el Nobel. En este texto, que es absolutamente magnífico porque además hace el elogio del profesor de la escuela pública en la cual fue profesor, gracias al cual pudo obtener una beca para seguir estudiando, pero además de este elogio de la escuela y de este elogio de su pequeño profesor, describe claramente cuál es el papel filosófico de la generación a la cual él pertenece. Y dice lo siguiente: cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehacerá. Y va a insistir sobre el hecho que cuando desde la filosofía de Marx siempre se había pensado que hacer filosofía consistía no en contemplar al mundo, sino a intentar transformarlo, pues él va a decir, la tarea que tenemos nuestra generación es mucho más importante y mucho más difícil. No se trata de transformar al mundo, sino, cito, se trata de impedir que el mundo se deshaga. Y ven que con esta idea del impedir que el mundo se deshaga, volvemos a encontrar, paradójicamente, en una filosofía de lo absurdo, cierta responsabilidad del ser humano frente a lo que sucede en el mundo. Entonces ven, para cerrar, para no robarles más tiempo, ven que toda la filosofía de Camus, toda la antropología filosófica de Camus, surge a partir del concepto de absurdo, en tanto que desacuerdo entre lo que yo necesito para vivir en paz y lo que el mundo me da. Este desacuerdo me lleva a una primera actitud de rebelión, con el me rebelo, luego somos, y finalmente esta rebelión debería desembocar sobre una filosofía de la medida, medida en dos sentidos diferentes. Primero, medida en tanto que pensamiento filosófico encarnado y sobre todo pensamiento o filosofía de la medida en tanto que ninguna causa puede llegar a justificar la exterminación de los seres humanos. Y quiero comentarles un último punto para cerrar, y es que ven que en este caso, con todo lo que hemos dicho hoy, y para darle la palabra al siguiente expositor que nos va a hablar de Heidegger, pues ven que es una de las características probablemente del existencialismo francés, y tal vez sobre este punto debamos oponerle en cierta medida al existencialismo alemán o a cierto existencialismo alemán, y es que tanto Sartre como Camus siempre quisieron hacer una filosofía en la cual lo angustiante o lo preocupante no era para nada la muerte, no era para nada mi ser mortal. Lo verdaderamente preocupante y lo verdaderamente inquietante en filosofía para Camus no es el problema de la muerte, sino más bien el problema de la vida. Y de ser el caso, tal vez deberíamos asumir que entonces la totalidad de la filosofía de Camus es
una verdadera antropología filosófica. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que quería comentarles esta noche. Muchísimas gracias. Sí, agradecemos al profesor Vinolo y ahora vamos a pasar con la ponencia del profesor Ángel. Se encuentra en la sala. Recordamos a todos los asistentes que las preguntas se realizarán al final de las dos ponencias. Sí, no tengo el dato. ¿Se encuentra el profesor Ángel Chocoloxi en la sala? Sí, parece que no, pero igual espero el dato por interno. Ok. Ya ver, esperamos unos momentos, si no, podemos comenzar con las preguntas para el profesor Vinolo. Sí. Hola, hola. Gracias, gracias profesor, gracias maestro. Y la verdad que yo había leído algunas partes de este texto, pero como dicen que la vivencia filosófica todavía no había llegado a mí y pues no había podido comprender muy bien, y ahora pues creo que un poco más también acompañado de ciertos momentos especiales, diría, en mi vida personal, pero que como usted dice, y como el autor dice, todos vivimos en algún momento, pues, momentos clave que nos hacen reflexionar sobre el absurdo de la vida. Y la verdad que le agradezco por esta reflexión que me toca bastante en el aspecto personal. Mi pregunta, digamos, en este caso de la filosofía de Camus, podríamos ubicarla en una corriente vitalista más allá que existencialista, diría yo, en el sentido de que tal vez como toda esta idea de abrazar diciendo sí a la vida, que tras esta idea de preocupación del suicidio, que parece que es una preocupación por la muerte, y usted nos dice es una preocupación por la vida y por nuestra responsabilidad frente al absurdo que se nos presenta. Eh, yo todavía no termino de comprender muy bien si estaría bien o es muy aventurado decir que es vitalista esta corriente más que existencialista, o nos quedamos con existencialista. Muchísimas gracias, Marvin, por esa pregunta que lanzas. O sea, efectivamente es una pregunta en realidad muy difícil porque bien te imaginas que, como siempre en filosofía, depende a qué le llamas vitalista. ¿Ya? Es decir, que normalmente una filosofía propiamente vitalista, como por ejemplo la filosofía de Bergson, pues ves que es una filosofía que debería tener toda una teoría de la vida casi en tanto que pulsión, en tanto que energía, para hablar como Bergson. Ves que, por un lado, no encontramos exactamente esto en Camus, ¿ya? Pero sin embargo, yo sí estaría de acuerdo contigo, y estaría de acuerdo contigo por varias razones. Primero, porque no hay que olvidar que para toda la filosofía francesa del siglo XX, pues Bergson ha sido un poco la brújula de esta filosofía. Es decir, que todos los grandes filósofos franceses del siglo XX, y más aún aquellos que pensaron en la primera mitad del siglo XX,
pues su gran maestro siempre fue Henry Bergson, que él sí era propiamente vitalista. Pero además podríamos justificar esta idea de un Camus vitalista justamente con lo que señalaste y con lo que yo intenté decir al final, que consiste en decir que finalmente muy lejos de una filosofía, por ejemplo, idealista, que nos diría que filosofar es aprender a morir, pues Camus nos diría, filosofar no puede ser aprender a morir, porque de todas maneras, toda muerte será absurda. Por lo tanto, la única cosa a la cual no podemos o no deberíamos perder tiempo intentando darle sentido sería justamente la muerte. Y de hecho, es una especie de gran ironía de la historia que el filósofo que pensó de esta manera, pues falleció en un accidente de auto absolutamente contingente, absolutamente absurdo, absolutamente mediocre, por así decirlo. Entonces, como la muerte no es el acontecimiento, porque de hecho ni siquiera es un acontecimiento, como la muerte no es el hecho al cual debemos darle sentido, pues entonces es que, tal como tú señalabas, toda su filosofía es una filosofía de la vida. Y en este sentido, sí es un filósofo vitalista, dado que su única dificultad filosófica es justamente la vida. Y de hecho, esto se ve en algo muy interesante, que es el hecho siguiente. Bien es cierto que existe un pensamiento de la muerte en Camus. No es que él se desinterese completamente de eso. Pero lo sorprendente es que él va a decir, el gran problema de la filosofía y el gran problema de la filosofía en tanto que se relaciona a la muerte, pues no es realmente la muerte, es el suicidio. Y todos bien entendemos que el suicidio no es el momento de la muerte como tal, sino que el suicidio es el momento en el cual podemos imaginar que la vida se dé la vuelta en contra de ella misma. Es decir, que la vida adquiera tanto poder sobre ella misma que incluso pueda adquirir el poder de quitarse la vida. Por lo que en este sentido, el suicidio, muy lejos de ser una dificultad de filosofía de la muerte, es el problema más importante de la filosofía de la vida. ¿Qué tanto la vida puede volcarse en contra de ella misma? Entonces, en ese sentido, Marvin, me parece que sí se podría decir que Camus es plenamente una filosofía vitalista. Aún más, solo añado un punto, si es que me dan así rápido, sobre ciertas interpretaciones contemporáneas de Camus. Verán que hay ciertas interpretaciones contemporáneas de Camus a partir de las cuales podríamos decir, bueno, entonces existen dos tipos de seres humanos. Aquellos que se van a inventar toda una rutina de las vivencias para poder olvidar el carácter absurdo de todo lo que hacemos, y por otro lado, otros seres humanos que van a asumir lo absurdo como tal. Pues bien ves que los primeros seres humanos es lo que hoy en día llamaríamos en el cine o llamaríamos en las series propiamente el personaje del zombie. Camus nunca escribió sobre los zombies, pero sí hay autores hoy en día que lo utilizan justamente para pensar el personaje del zombie por la razón siguiente. Ves que el zombie tiene una relación muy complicada con la vida, que es la relación siguiente. Por un lado, un zombie vive, pero por otro lado, no tiene vida. Y debemos distinguir tanto en el zombie como en Camus, y ahí tal vez podamos encontrar una verdadera filosofía de la vida en él, los seres que viven, que estudia la biología, de los seres que tienen vida.
Los seres que tienen vida y que no simplemente viven son aquellos que enfrentan lo absurdo, son aquellos que asumen la rebeldía y aquellos que en última instancia asumen la medida. Por lo que ves que lo que Camus nos plantea es que no basta vivir para ser un verdadero ser vivo, no basta vivir para tener una vida. Y en este sentido, pues, sí, Marvin sería un autor plenamente vitalista. No sé, Marvin, si contesté a tu duda. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Y me recuerda un poco también a esa carta de Tesla a su madre en sus últimos años y cómo enfrentaba él también el absurdo. Muchas gracias, maestro. Muy importante para mí comprender esto. Sí, yo también tenía una pregunta y aprovechar para hacerle recordar a los asistentes que por el chat mandamos un enlace a un formulario que es para registrar la asistencia y nos ayudarían bastante si lo podrían rellenar. Sí, primero agradecer por la ponencia. Me hubiese gustado que me enseñen Camus así en la universidad, este, porque aprendí a, a bastantes cosas. Entonces mi consulta es que nos comentó que este, él plantea dos maneras de solucionar la herida existencial, que, que es el mentirse y hacerse conceptos, y el segundo que es no mentirse y aceptar el absurdo como tal. Entonces mi consulta es, en este segundo camino, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cuál sería la siguiente acción ética? Y consultar si va por el hecho de a revelarse, ¿no? Que es también un concepto central que nos comentó. Y a invitar también a los demás participantes si tienen preguntas. Muchas gracias, Renzo. Ves que se trata de pensar exactamente lo que dices. Primero ven que esta idea según la cual la segunda salida, es decir, obviamente para Camus, la salida valorada de manera positiva, que consiste en decir, debemos no mentirnos y enfrentar la facticidad de lo absurdo como tal, pues si es que aceptamos esas frases de Camus, pues bien entendemos por qué tenía un libro de Nietzsche en su mochila cuando falleció. Así que, dado que es una filosofía muy, muy parecida a la filosofía de Nietzsche, es decir, que solo hubiese faltado que Camus diga bailemos frente a lo absurdo y ya, hubiera sido completamente nietzscheano. No fue hasta ahí, no fue hasta ahí, pero como mínimo hay esta idea que el conocimiento, es decir, la toma de conciencia del carácter absurdo de las cosas, es liberador. Y que este fenómeno de liberación me va a generar cierta felicidad, que consiste en decir, para retomar el mito de Sísifo, por así decirlo, existen dos Sísifos diferentes. Lo que en el mito de Sísifo interesa a Camus es un momento muy particular. No es el momento en el cual Sísifo lleva la piedra hacia la cumbre de la montaña, sino es el momento en el cual, una vez que la piedra volvió a caer, Sísifo comienza a bajar. Y Camus se pregunta, ¿qué debe estar pasando en la cabeza de Sísifo cuando comienza a bajar por la montaña, ir a recuperar esa piedra, sabiendo que de todas maneras volverá a caer? Y ahí es cuando dice, van a existir dos Sísifos diferentes. El Sísifo que se miente, que obviamente es cada uno de nosotros de vez en cuando. Es decir, el Sísifo que al bajar se va a decir, bueno, esta vez sí, esta vez las cosas van a cambiar.
esta vez cuando la voy a subir tendrá algún sentido. Esta vez cuando la voy a subir se va a quedar arriba. Ese es el Sísifo que se miente, es decir, el Sísifo que se condena a vivir en la decepción constante, porque bien se va a dar cuenta que también la siguiente vez esta piedra recaerá. Pero podemos imaginar otro Sísifo, el Sísifo que, volviendo a bajar, asume explícitamente que la próxima vez también se caerá. Y este Sísifo que asume que la próxima vez también se caerá, pues no puede dejar de experimentar cierta risa, de experimentar cierta felicidad, de experimentar cierto goce de la verdad, el goce de saber que, obviamente, todo lo que hacemos no sirve de absolutamente nada. Entonces, ese es el paso 1. Tal como decías, este paso 1 también debería llevarnos al segundo paso, y que es el concepto de rebeldía. El concepto de rebeldía en este sentido que, si bien todo es absurdo, no significa tampoco que todo se valga. Es decir, que dentro de la filosofía de lo absurdo podemos encontrar ciertas jerarquías axiológicas. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente el mundo es absurdo, pero el campo, el pequeño campo de los seres humanos, sí es un campo que tiene que ver con la ética. Entonces, vamos a tener que distinguir el mundo en tanto tal, el mundo global, como absolutamente absurdo, pero hay un pequeño espacio dentro de este mundo que es el mundo ético, que nos llevaría a pensar cierta axiología, cierta jerarquía. Y es ahí la famosa rebeldía que les comentaba. Dentro de lo absurdo del mundo debemos, sin embargo, intentar que el mal no se despliegue completamente, que el mal no se lance totalmente. Eso puedo comentarte, Renzo, porque además veo que llegó el profesor Ángel. Sí, sí, entonces agradecemos al profesor Vinolo y continuamos. Damos la bienvenida al profesor Ángel Chocoloxi Yáñez. Él es doctor en filosofía por la Albert Lurwitz Universität de Friburgo, Alemania, con una beca del CAD y bajo la asesoría de Friedrich Wilhelm von Hermann. Ha sido becario Humboldt del 2006 al 2008 y también en los años 2013 y 2025. Ha recibido becas del DAD, también de la Fundación Stander y del O'Gorman Grant de la Columbia University. Desde 2008 es profesor investigador del Colegio de Filosofía y del posgrado en Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En 2013 se hizo acreedor del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, México, en la modalidad de Ciencia Básica del área de Ciencias Sociales y Humanidades. De 2013 a 2015 fue presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. También del 2016 a 2024 fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También de forma ininterrumpida ha mantenido su labor docente y de investigación, lo que lo ha llevado a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores de México del nivel 3. Es miembro también de múltiples comités científicos a nivel internacional, como es el caso del Heidegger Jahrbuch. También ha sido profesor invitado en universidades de España, Colombia, Argentina y Chile. Ha publicado 13 libros de su autoría y ha coordinado otros 27.
Entre los últimos se encuentran la salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra, de la editorial Bonilla Artigas en el año 2023, otro titulado Aristóteles y la fenomenología del siglo XX por la editorial Biblos en el año 2022, y otro titulado Aspectos fenomenológicos de la tradición filosófica por la editorial SB en el año 2023. Asimismo, ha traducido 4 textos de Heidegger. Entre ellos están los seminarios de Solikun, que fue publicado en el año 2013 por la editorial Herder, y el primer volumen de conferencias que data los años de 1915 a 1932 de Heidegger por parte del Fondo de Cultura Económica de México en el año 2024. Y entre sus proyectos a largo plazo se encuentran la elaboración de una crónica de la vida y obra de Heidegger, a la cual ya ha publicado 2 volúmenes. A la primera, una crónica de ser y tiempo de Martin Heidegger, con la editorial Ítaca en el año 2011, y la segunda, a Heidegger y el nacionalsocialismo, una crónica por la editorial Plaza Valdés en el año 2013. Puede empezar. Sí, bueno, muchas gracias, Renzo. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues me disculpo en primer lugar porque hubo una confusión en el horario y pensé que era a las 8 y ahorita que vi era a las 7, ¿no? Entonces una disculpa de antemano. Y bueno, pues precisamente por este retraso quizás voy a señalar solamente algunos aspectos que tienen que ver con esta propuesta de hablar sobre el sentido de la vida a partir de Heidegger. También me disculpo por no haber escuchado al profesor Vinolo. Entonces, bueno, pues disculpas por ello. Bueno, como sabemos, Heidegger es uno de los referentes en la filosofía contemporánea y sabemos esa referencia pues tiene que ver por los caminos abiertos, no tanto en un sentido de continuidad, sino más bien de confrontación o de aspectos que quedaron ahí señalados y desplegados por múltiples vías. Y una de ellas es precisamente la idea de ser humano que pudiese estar en juego y todo lo que estaría alrededor de ello, incluyendo esta cuestión del sentido de la vida. Y con eso, bueno, pues me refiero inicialmente a lo que probablemente ustedes ya saben, que es lo que Heidegger redactó hace un siglo, ¿no? Precisamente en estas fechas, en estos primeros meses de 1926, Heidegger estaba redactando el texto que se publicará un año después, en 1927, Ser y Tiempo. En esa situación, pues mencionado todavía como un primer volumen. Estaba pensado que iba a continuar con el despliegue de algunos asuntos pendientes en por lo menos otro volumen, lo que no fue así. Pero lo que estaba redactando hace un año, pues sabemos, es una compilación de aquello que había planteado en manuscritos, por lo menos en 35 manuscritos de sus lecciones y seminarios comenzados en 1919, de 1919 a 1926, alrededor de 35 manuscritos, más 2 libros frustrados, ¿no? Una introducción a Aristóteles y una reseña que iba a escribir sobre las cartas de Dilthey al conde Georg von Wartenburg, ¿no? Entonces, todo eso que tenía ahí,
a partir de todo ese material, compiló el texto que conocemos como Ser y Tiempo, y eso presenta pues múltiples problemas, ¿no? Porque finalmente son muchas cuestiones que están ahí en juego y a la vez diversos niveles de tematización, ¿no? Eso me parece que puede explicar, si se puede decir así, las múltiples interpretaciones que se llevaron a cabo, ¿no? Como antropología filosófica, como existencialismo, como de construcción, como historicismo, como filosofía de la vida, etcétera, etcétera, como hermenéutica, como fenomenología, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces, es un texto complejo en ese sentido, y en ese marco, decía yo, encontramos un primer señalamiento que tiene que ver con los presupuestos para ese objetivo que Heidegger proponía, que era, como ustedes saben, replantear la pregunta por el sentido del ser, en donde Heidegger señala que esa pregunta ha caído en el olvido y que es una pregunta central de aquello que llamamos filosofía, por lo menos desde el inicio griego, y que se puede constituir como un hilo conductor, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la pregunta por el ser es un hilo conductor en la tradición filosófica e identifica eso que pudiese ser llamado filosofía? Pero el problema está, o así lo señala Heidegger, ha quedado un planteamiento hegemónico establecido en torno a eso que pudiese ser llamado ser, incluyendo precisamente al ser humano, ¿no? Y eso, como sabemos, va a ser identificado con una idea de ser en tanto presencia, en donde el ser humano estaría planteado como algo que está ahí como cualquier otra cosa que es, ¿no? Como cualquier otro ente, ¿no? Y por eso el texto de Ser y Tiempo, y en ese sentido, en una tradición fenomenológica, como él dice en algún momento, que se ciñe a aquello que Husserl planteó, ¿no? Y que tiene que ver con un modo de hacer filosofía. Heidegger lo señala en términos de que Husserl le colocó los ojos. Esa manera de proceder exige entonces que no se cuestione solamente el qué de esa tematización en torno al ser como un ámbito de la presencia, sino también el modo de acceso correspondiente. Y por eso entonces la tematización inicia con aquel que pregunta o aquel que se atreve a plantear la pregunta por ese sentido del ser, que es precisamente el ser humano, ¿no? Y esa pregunta, decíamos, no es nada más entonces por un qué, ¿no? Un contenido, sino que incluye entonces ese cómo o ese modo de acceso a esa pregunta. Y esto va a llevar entonces a Heidegger a una tematización entonces correspondiente por aquel que pregunta, en donde entonces inicia esa tematización por el ser humano, ¿no? Y en alguna lección, prácticamente de la época en que escribe Ser y Tiempo, va a hacer ese señalamiento. Permítame ver esa, esa cita, porque me parece que es central. Dice, la pregunta fundamental de la filosofía, la pregunta por el ser, es en sí misma la pregunta entendida correctamente por el ser humano. Una pregunta que vive latente en la historia de la filosofía y, aunque siempre se hará notar en ella, quiere ser sacada a la luz de un modo nuevo en cada momento. Entonces, la pregunta por el ser, entendida correctamente, sería la pregunta por el ser humano. Y yo creo que en ese sentido es como muy importante entender que esta tematización inicial por el ser humano corresponde entonces a esta pregunta que está haciendo por el sentido del ser, ¿no? Que no es una pregunta ajena, distante, sino que tiene que replantear la cuestión del ser humano. Y ahí señala entonces que, como dijimos hace un momento, no puede ser
absorbido en una tematización heredada en términos de mera presencia, ¿no? El ser humano no sería entonces una mera presencia que esté ahí con alguna determinación X, ¿no? Con algún contenido establecido como un yo, un alma, persona, o la tradicional interpretación del son logonejo aristotélico en términos de animal racional, etcétera, ¿no? Sino que fenomenológicamente, como decíamos hace un momento, tendría que ir a las cosas mismas, al modo en el que aparece, esa es la idea de fenomenología, el modo en el que aparece esto que somos en cada caso nosotros mismos. Y Heidegger va a usar dos términos, como sabemos, en Ser y Tiempo, dos términos de la propia tradición, Dasein y Existenz, ¿no? Y lo que va a decir es, el Dasein es precisamente eso que determina lo que somos, ¿no? Que lo va a caracterizar por esa idea de estar abierto, ¿no? Ese carácter de apertura, ¿no? El da en Dasein, el término da en alemán, que significa ahí, que como sabemos José Gauss lo tradujo como ser ahí, y que en la otra traducción de Ser y Tiempo de Rivera lo mantiene, lo deja como Dasein, el término en alemán, y que yo creo que es correcto un poco para plantearnos esta extrañeza del propio término, ¿no? Que tendría que ver con este ámbito de lo abierto y que se relaciona precisamente con el término existencia, que Heidegger elige precisamente por lo que el término indica o señala, que tiene que ver esta posibilidad de estar fuera de, ¿no? Ese es lo que señalaría, digamos, etimológicamente con existenz o existentia o existencia en ese sentido. Entonces, hay dos cuestiones con las que Heidegger quiere abordar este punto de partida del que pregunta, es decir, del ser humano, que como ya vimos remite a la pregunta por el ser, y que es este ámbito de lo abierto, ¿no? Y que es este ámbito de un estar fuera, ¿no? Y esto ya indica de alguna manera la cuestión del sentido que estaría en juego al hablar precisamente de nuestro estar en el mundo, ¿no? O sea, ¿en qué medida se trataría de un ámbito de lo abierto en múltiples sentidos, ¿no? No, y que claro, estaría contrapuesto a este ámbito cerrado de la presencia, a este ámbito de lo determinado, y en donde aquí Heidegger más bien estaría destacando este sentido de apertura que va a ser interpretado y mencionado a lo largo del libro, a lo largo de Ser y Tiempo, en múltiples sentidos. Uno de ellos es precisamente en tanto posibilidad, ¿no? En tanto somos mera posibilidad, y esta mera posibilidad va a ser mencionada más adelante en el texto con un término que causó en su momento conmoción y que ha sido de las cosas más abordadas en el libro, pero quizás también más difíciles de interpretar, que es lo que Heidegger le llama el Sein zum Tode, ¿no? El ser de cara a la muerte, ¿no? Lo traducen a veces como ser para la muerte, pero no es una cuestión de ser pensado como finalidad, sino más bien ser de cara a la muerte como la posibilidad más propia de este ente en este carácter de apertura, ¿no? Y esto, pensado este sentido de posibilidad, con lo que él señala como aquel modo de ser que nos determina, que le llama existencia, ¿no? Esta existencia en un sentido de estar volcado hacia afuera, lo que exige entonces, al no estar centrado, al no estar cerrado, al hecho de que no estamos determinados de esa manera como pudiese creerse, sino más bien estamos volcados fuera de nosotros mismos, y ese fuera de nosotros mismos se indica precisamente al estar en el mundo, ¿no? A que mundo no es una cuestión ajena, ¿no? Ese estar en el mundo no es que estemos en otra cosa, sino que de alguna manera el mundo nos corresponde, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender en esta idea de ser humano que Heidegger está proponiendo, este carácter ontológico del ser humano,
es que solamente nos podemos entender, comprender, a partir de ese estar volcado en lo otro, ¿no? En el mundo, en relación con los otros, ¿no? En el estar unos con otros, en el estar en medio de los entes, en medio en la cotidianidad, especialmente a partir de los útiles con los que nos relacionamos, etcétera, ¿no? Es decir, que esas cuestiones no son arbitrarias ni accesorias, sino determinantes de aquello que somos de una u otra manera. Y esto nos lleva entonces a pensar ese carácter relacional, ¿no? O sea, en qué medida estaríamos siempre en relación con lo otro para poder entender lo que somos, ¿no? Ese carácter relacionante o relacional es central, porque ahí estaría en juego esa necesidad de la alteridad en múltiples sentidos, ¿no? Esa necesidad del estar unos con otros, ¿no? Por un lado, pero también esa necesidad de estar en el mundo, en medio de los entes en los que nos encontramos e interpretándonos siempre en cada situación y en cada ocasión. Eso va a constituir lo que Heidegger más adelante le va a llamar historicidad, ¿no? Y por lo tanto la filosofía necesariamente y la interpretación que hacemos en cada caso es de carácter histórico, ¿no? Y eso, por supuesto, presupone esa dimensión temporal que estaría ya en juego en toda nuestra interpretación de ser, ¿no? Lo que está, como dijimos al inicio, lo que está cuestionando Heidegger es una interpretación hegemónica de ser en términos de presencia, que sería una presencia de carácter atemporal. Y lo que se exige es el tiempo, precisamente como horizonte de comprensión del ser. Por eso el título, Ser y Tiempo, no indica dos temas, ¿no? Sino más bien ser en tanto tiempo, o ser desde el tiempo. ¿En qué medida el ser, o eso que es llamado ser, puede ser pensado desde su dimensión temporal? Y eso va a llevar entonces necesariamente a esta dimensión histórica que nos corresponde. Entonces, con esto ya se puede ver este carácter de posibilidad, de apertura, de estar fuera de sí, de no tener centro, ¿no? De estar desfasados, ¿no? De estar descentrados, y por lo tanto también nos lleva a dos posibilidades, ¿no? En esta situación. Por un lado, la posibilidad de entendernos desde aquello que nos corresponde, de todo esto que estamos señalando, ¿no? Del estar arrojado en el mundo, ¿no? Como también lo va a señalar en términos de un no haber solicitado existir, ¿no? De estar ya en una situación interpretada, en un estado interpretativo en el que nos encontramos con un idioma, con una cultura, con una tradición, etcétera. Todo eso que, digamos, estructuralmente puede ser pensado como este Dasein abierto existente, o simplemente interpretarnos a partir de alguna de estas posibilidades heredadas también, ¿no? Como decíamos, el caso de lo que está ahí en tanto presencia, con una finalidad, con una determinación, con un núcleo, con un centro, con algo ya predispuesto, ¿no? Y a eso Heidegger le llamaría llevar a cabo una interpretación desde lo que no nos corresponde, o, como él lo dice, desde lo que no nos es propio, ¿no? Y va a ser entonces una diferenciación en términos de propiedad e impropiedad, ¿no? Que son modos en los que podemos entendernos desde aquello que nos corresponde o desde aquello que no nos corresponde. Y desde aquello que no nos corresponde, pues sería impropio, precisamente, por no estamos interpretando no desde nuestro modo propio de ser en sentido reiterativo, ¿no? Las traducciones que hicieron en algunas versiones existencialistas pues son peculiares porque le van a llamar autenticidad o inautenticidad, pero los términos que Heidegger emplea en alemán remiten más bien a este ámbito de propiedad o impropiedad. Si llevamos a cabo esa interpretación desde el ámbito propio, ¿no? Pues entonces no se trata de una cuestión, digamos,
negativa o una cuestión pesimista o desde alguna de estas interpretaciones que pudiesen hacerse, sino simplemente desde aquello que nos corresponde y que en ese sentido no nos estaríamos engañando ontológicamente, ¿no? Que pudiésemos tener esas pretensiones interpretativas desde otro ámbito, pues sí, y pueden ser tranquilizadoras y pueden ser determinadas, pueden ser cerradas en ese sentido, ¿no? No inquietantes. Pero las interpretaciones desde el ámbito propio, pues efectivamente pueden inquietarnos en algún sentido porque nos llevan a una responsabilidad de nuestro propio ser, ¿no? En ese sentido. Es una responsabilidad en términos de hacernos cargo de eso que somos, precisamente porque somos algo abierto, porque somos algo que estamos en relación con lo otro, ¿no? Recordemos que a partir de estas interpretaciones que hace Heidegger, como decíamos al inicio, se abren vías, se abren caminos, y uno de ellos es precisamente a esta relación con el mundo, en donde el mundo no es algo ajeno, no es algo fuera, sino algo que nos corresponde y de lo cual nos responsabilizamos, ¿no? Entonces, algunas propuestas de carácter ecológico, de carácter que reinterpretan la relación con el mundo, pues yacen precisamente en esta posibilidad de la responsabilidad por el ámbito propio de lo que somos, ¿no? Esa relación con los otros, esa relación con la naturaleza, esa relación no es una cuestión, como decíamos, adjunta o arbitraria o accesoria, sino determinante de eso que somos, ¿no? Entonces, yo creo que con eso ya podemos darnos una idea de lo que Heidegger está proponiendo con esa cuestión del sentido, del existir, ¿no? Que podría ser pensado en términos de una responsabilidad por el hecho de ya estar en el mundo sin haberlo solicitado, pero ante lo cual pues tenemos esas opciones, ¿no? Esos modos de relacionarnos con nosotros mismos, en términos, como decíamos, propios o impropios, y que tiene que ver entonces con la manera en la que nos comprendemos al estar en el mundo, ¿no? Yo creo que con eso pues tenemos un panorama de algunas ideas centrales de Heidegger que tal como los plantea, pues principalmente a partir de Ser y Tiempo, ¿no? Sí, agradecemos al profesor Ángel por su ponencia y si desean plantear preguntas, pueden levantar la mano o si no, por el chat. Sí, tenemos una pregunta del profesor Vinolo. O creo que no. O bueno, profesor Pinolo nos comenta, si no, hay una pregunta de Javier Ceballos y pregunta, habiendo leído primero la traducción de Rivera, ¿habría nuevos sentidos para leer la de Gauss? Claro, es toda una discusión que se ha dado a partir de la traducción de Rivera. Yo creo que sí, yo creo que la versión de Gauss de 1951 tiene su lugar, es importantísimo, fue la primera traducción completa que se llevó a cabo del texto, había una versión japonesa, pero bueno, parcial. Y yo creo que hay cuestiones que me parecen que son muy interesantes, a pesar de que Gauss nunca estuvo en Alemania, pero el esfuerzo que hizo en su traducción, que presenta también muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el uso de las comillas, el uso de los artículos ya en el propio título, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones que podemos debatir, pero yo creo que hay algunos términos que me parece que sí Gauss entendió respecto del nivel de traducción que se hacía y, digamos, de las exigencias de traducción, ¿no? Porque finalmente lo que está haciendo Heidegger es, digamos, resignificar
al propio alemán, ¿no? Un poco lo que decíamos ahorita con el término Dasein y el término Existenz, ¿no? Que en el fondo o inicialmente serían sinónimos, pero en qué medida hay una resignificación. Y un poco en ese sentido, como ustedes saben, Heidegger era conocido antes de Ser y Tiempo como un lector de Aristóteles. Entonces, las lecturas que hace de Aristóteles van en ese sentido. Trata de imitar, vamos a decir así, a Aristóteles en lo que hace Aristóteles con el propio griego, ¿no? Una resignificación. También lo hace Heidegger con el alemán. Y esos cambios, esas propuestas significativas que hace en el propio alemán para enfatizar algunas cuestiones, me parece que Gauss las destaca, ¿no? Por ejemplo, el término existencial, ¿no? En alemán lo normal es existencial, que una traducción normal, diríamos, existencial, ¿no? O sea, una crisis existencial, un problema existencial, etcétera. Eso se señala en alemán como existencial. Pero Heidegger propone existencial para diferenciar y enfatizar precisamente ese carácter ontológico de la existencia. Y me parece que Gauss hace lo correcto porque pone existenciario, ¿no? Y ese existenciario nos suena raro, lo mismo que a cualquier alemán le suena raro hablar de existencial, ¿no? Si ustedes dicen eso, pues los van a corregir, van a decir, estás hablando mal, ¿no? El término correcto es existencial, lo mismo que alguien nos diría, aquí se dice existencial, no existenciario, ¿no? Pero esos detalles que me parece que Gauss vio de manera adecuada, nos llama la atención, precisamente como ocurre en alemán, ocurre en español. Me parece que ese nivel, digamos, de extrañeza que un término tiene en un idioma para tematizar algo filosóficamente, también tendría que reflejarse en la traducción, ¿no? Como ya señalaron en mi currículum, yo he traducido algunos textos de Heidegger y trato de mantener precisamente ese criterio, ¿no? En qué medida si un término en alemán es extraño a los propios alemanes, pues también tendría que ser extraño para nosotros en la traducción, ¿no? Y no sé si eso responde en parte este señalamiento de la traducción de Gauss, ¿no? Sí, tenemos también una pregunta más de Lilia. Puede abrir su micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, vale, perfecto. Yo quería hacer una pregunta y es que, bueno, teniendo en cuenta que el título del taller y que los motivos del taller pues es propiamente una antropología filosófica, yo quería preguntar qué sucedería, por ejemplo, o cuál sería el entendimiento de una antropología filosófica en Heidegger, pero ya en el segundo Heidegger, porque pues platicamos ahorita un poquito del Dasein y todo esto, ¿no? Que no sé incluso si antropología sea el término que le gustaría a Heidegger, porque entiendo que pues, Dasein, o sea, es este intento por alejarse propiamente de todas estas miradas justamente, ¿no? Antropomórficas y esto, y creo que es un proyecto que se radicaliza ya después con el segundo Heidegger, ¿no? Pero no sé cómo sería o sea, cómo sería el planteamiento, por así decirlo, de lo humano, ya para no hablar, por ejemplo, en términos de antropología como tal, en el segundo Heidegger. Sí, bueno, es una pregunta importantísima. Trataré de decir algunas cosas por la cuestión del tiempo, pero mira, yo creo que en primer lugar, esta cuestión del giro, ¿no? Como se llama este famoso paso de la ontología fundamental o del así llamado primer Heidegger al segundo Heidegger, que ya no son dos, ya es más complejo el asunto, pero digamos en esta tradición elaborada por Richardson, no hay digamos, un rechazo de lo primero, ¿no? No hay una abolición o una cuestión de que haya sido un fracaso lo señalado inicialmente, sino hay una correlación y hay muchísimos elementos que van a estar ahí en juego en la obra tardía, en toda esta multiplicidad de momentos, y en donde se van a enfatizar pues algunas cuestiones que no fueron destacadas en el primer Heidegger o en la ontología fundamental, ¿no? Por ejemplo, este ámbito de lo histórico, este ámbito de lo afectivo, este ámbito del carácter epocal,
¿no? Este ámbito, digamos, sí, histórico en un sentido de, como le va a llamar en algún momento, de historia del ser, y en qué medida habría ahí configuraciones epocales que pudiesen ser determinantes en un momento o en otro, ¿no? Entonces, digamos, a esta posibilidad de repensar el ser del ser humano, ¿no? Este carácter existenciario, como acabamos de decir, eso va a ser complementado o repensado en términos de un carácter histórico o como le llaman en algún momento metafísico, ¿no? En algún momento en estos cuadernos negros indica, hay algunas anotaciones que hacen referencia a ello, en qué medida se debe traducir o repensar la idea de existencia, no anular la idea de existencia, pero sí dice el carácter meramente existenciario de la existencia y pensarlo en un sentido histórico o metafísico, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay cuestiones que se mantienen o van a ser ampliadas en la obra tardía, efectivamente, no a partir de ciertos esquemas determinados o cerrados, como decíamos hace un momento, y que tú bien señalas como una cierta antropología ya cerrada o determinada con ciertas determinaciones o ciertas especificaciones, ¿no? Efectivamente, eso sería cuestionado. ¿En qué medida, más bien, se trataría de repensar eso que somos en tanto espacio, en tanto este ámbito abierto, pero que a la vez está determinado históricamente y que nos lleva entonces a aprender el mundo de tal o cual forma, ¿no? Entonces, yo me atrevería, digamos, a señalar esos aspectos, ¿no? Vale, muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, sí, aquí hay una pregunta más de Marvin, la voy a leer. Comenta, somos constitutivamente abiertos racionalmente y esto desemboca en la necesidad de alteridad. ¿Por qué? ¿Para qué enriquecer lo que somos? Si existir es una responsabilidad ante el mundo, ¿qué pasa cuando no somos responsables de cuidar lo que somos? Sí, claro, la pregunta de por qué, ¿no? No sé si esa la podríamos responder, porque finalmente el punto de partida que señala Heidegger en esta intención fenomenológica, como decíamos, es buscar no partir de presupuestos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuál es el punto de partida, ¿no? Que trata de ver o de cuestionar precisamente de la propia tradición. Lo que va a decir es, los puntos de partida se han acomodado de tal o cual manera que pues se constituyen en presupuestos, ¿no? Y el punto de partida que imita o que toma de Husserl es precisamente lo que Husserl planteaba como actitud natural, lo que Heidegger va a plantear como cotidianidad, ¿no? O sea, de hecho, el libro, tal cual, Ser y Tiempo, pues comienza en el parágrafo 12, que es precisamente el punto de partida del estar en el mundo, en la cotidianidad, como este ámbito indeterminado en el que nos hallamos, ¿no? No un punto de partida determinado, preestablecido, como decíamos, con ciertos presupuestos, sino es este ámbito desde la cotidianidad. Y a partir de ahí, ¿en qué medida se puede comenzar a pensar eso que somos? Y por eso entonces se atreve a pensar este ámbito abierto, relacionante, porque finalmente nos entendemos a partir de eso con lo que nos relacionamos, ¿no? Que no podemos, criticando precisamente a Descartes y a gran parte de la tradición moderna, el punto de partida no sería un ego, ¿no? No sería la certeza, digamos, confirmada mediante la duda, ¿no? Mediante un modo del cogitar, mediante un modo del pensar, sino
más bien este carácter relacionante, este estar en comportamientos o, como Husserl le llamaba en términos de vivencias intencionales, siempre en algo, relacionados con algo, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo plantea como el punto de partida fenoménico, fenomenológico, desde donde se puede hablar y pensado precisamente como ese punto de partida desde las cosas mismas, ¿no? Sin presupuestos. Ese es el intento de Heidegger y por lo tanto pues no habría una, digamos, una búsqueda en términos de, por lo menos filosófica, de ese ir más allá, ¿no? Sino más bien desde ya estar en el mundo, como lo llama en algún momento, desde ese ya tener que ser, ¿no? Y de alguna manera arreglárnoslas con ese tener ya que ser, ¿no? Y la cuestión de la responsabilidad, ¿qué pasa cuando no somos responsables con cuidar lo que somos, ¿no? Yo creo que el asunto es estas posibilidades, estas perspectivas, en donde Heidegger no necesariamente señala a la filosofía como la mejor opción, ¿no? Yo creo que deja abiertas posibilidades, sino más bien lo que piensa filosóficamente es esta estructura, ¿no? En términos de posibilidades, ¿no? Que yo creo que esa es la dificultad de ese tiempo, ¿no? La dificultad de ese tiempo es que son diversos modos de hablar, diversos niveles en los que se tematiza todo esto y hay vamos a decir así, un nivel estructural, ¿no? Y hay un nivel ejemplificador, ¿no? Ejemplos, hay un nivel histórico en el que también está hablando, o los cambios de nombres que a veces le da, o los énfasis en algunos casos, y eso quizás vuelve complejo el asunto, porque entonces estas interpretaciones existencialistas o antropológicas, etcétera, pues se fueron precisamente con algunos de esos casos, ¿no? Y recordemos, el primer impacto que tuvo un libro como Ser y Tiempo, pues fue la cuestión de la angustia, la cuestión del, como le llamaban, ser para la muerte, etcétera, ¿no? Y más bien lo que está en juego es la angustia es efectivamente un estado de ánimo o un temple fundamental que expresa nuestro estar siempre templados, ¿no? Ese estar arrojado que decíamos se expresa precisamente en términos afectivos, el relacionarnos con nosotros, con las cosas, siempre en términos afectivos. Es una dimensión que Heidegger le llamaría estructural en esa dimensión. Y lo que decíamos de las posibilidades, o el ser siempre en términos de posibilidades, es pensado en términos de ser de cara a la muerte como la posibilidad más propia. Entonces, digamos, este nivel estructural estaría siempre en juego y de alguna manera nos lleva entonces a enfrentar lo que somos, ¿no? Y en ese sentido habría esta responsabilidad en términos de hacernos cargo de eso que somos. ¿Qué pasa cuando no ocurre así y nos interpretamos desde una posibilidad ajena? Pues es finalmente lo que históricamente Heidegger critica en términos de la modernidad, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento con Descartes, en el sentido del papel del yo y de la subjetividad, cómo va a enfatizarse, y la relación con el mundo, ¿no? Sí, la relación con el mundo como algo ajeno a la subjetividad, como algo que tendría que estar condicionado por la propia subjetividad, ¿no? Las condiciones de posibilidad de la propia subjetividad, de acceso al mundo, o las posibilidades de manipulación y de intervención en la naturaleza, ¿no? Entonces, el papel, digamos, todopoderoso que adquiere la subjetividad a partir de la modernidad, pues eso evidentemente lleva a consecuencias determinantes en la época contemporánea. Entonces, yo creo que hay un repensar nuestro estar en el mundo puede ser central, y eso, repito, no como una cuestión ajena, sino más bien como una interpretación ajena a nosotros mismos, ¿no? Es una interpretación cuyo punto de partida es lo que no somos, ¿no? Entonces, eso podría ser, pues, digamos, una
una consecuencia, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más posee alguna pregunta? Bueno, parece que no, entonces vamos a cerrar. Agradecemos a ambos ponentes. Las ponencias han sido muy buenas y cargadas de bastante precisión. Y también agradecemos a los presentes por acompañarnos esta noche. Marvin, ¿hay algunas indicaciones más o terminamos aquí? No, agradecerle pues a todos su presencia y esta oportunidad de dialogar sobre el ser humano y invitarles siempre a la próxima sesión que tenemos el próximo sábado. Muchísimas gracias, maestros, por acompañarnos, por guiarnos en este tema. Y bueno, gracias a todos por estar acá. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Y saludos a todos ahí que están en Perú, México, Francia, no sé si estamos los de Bolivia, Colombia. Y bueno, yo saludos desde El Salvador. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches.